Vamos a realizar ahora una tabla de frecuencias para datos agrupados. Para ello necesitamos el tamaño de la población. Podemos ver claramente que son 16 datos, entonces n va a ser igual a 16. El rango va a ser igual al x máximo menos el mínimo. Entonces, reemplazando aquí valores, el máximo, ¿cuánto será? Tenemos la estatura máxima, que es 1,93. Entonces, aquí tenemos el máximo, 1,93. Y la estatura mínima, la estatura mínima, entonces vendría a ser 1,56, ¿no? No hay otro menor que 1,56, ni arriba ni abajo, ¿no? Entonces, reemplazamos aquí en esta fórmula el máximo, que es 1,93, menos el mínimo, que es 1,56. Y esto va a ser igual a 0,037. Como estamos trabajando con metros, entonces la diferencia es 0,37 metros, ¿no? 37 centímetros. Para calcular la cantidad de intervalos, la fórmula de Sturges es igual a 1 más 3.3 por logaritmo en base 10 de el tamaño de la población, que en este caso es n, sabemos que es 16. Y de este resultado nos tenemos que quedar con un número entero. Para indicar que este número debe ser redondeado, escribimos el corchete de esta forma, así. Que significa que el redondeo debe ser al entero más cercano. Ahora sí, vamos a reemplazar. Tenemos 1 más 3.3 por logaritmo de 16. Esto va a ser igual, volvemos a copiar. Y calculamos el logaritmo de 16 y lo multiplicamos por 3.3 y lo sumamos 1. El resultado nos va a dar 4.97. Bien, entonces de 4.97 el entero más cercano vendría a ser el 5. Por tanto, esto va a ser igual a 5. Bien, ahora nos falta calcular la amplitud. Para calcular la amplitud, la fórmula para calcular la amplitud es rango dividido entre intervalos. Entonces vamos a reemplazar. El rango es de 0,37 metros y los intervalos son 5. Por tanto, el resultado de esta división es, entonces rango 5, la amplitud queda en 0.074 metros. Es importante que aquí sean 3 números decimales porque todas las estaturas están utilizando 2 números decimales. Y para calcular la amplitud debemos aumentarle un decimal más, si queremos que al anotar los intervalos pueda cuadrar. Eso lo vamos a ver en este momento. Entonces vamos a anotar aquí nuevamente. Son 5 intervalos. A ver, 1, 2, 3, 4. Necesito más espacio. Voy a comenzar aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos intervalos deben comenzar en el valor mínimo, que es 1.56, y terminar en el valor máximo, que es 1.93. Entonces vamos a calcular los intervalos. Lo primero que vamos a hacer para calcular el límite superior aquí es sumar 1.56 más 0.074. Entonces 1.56 más la amplitud, que es 0.74, nos da aquí un total de 1.634 milésimos. Ahora, este valor lo volvemos a copiar aquí, 1.634, y volvemos a calcular el superior. O sea, a este valor de 1.634 debemos aumentarle o sumarle 0.074 y nos va a dar un total de 1.708. Nuevamente lo copio en esta parte y vuelvo a sumarle 0.074, que es la amplitud, y me da como resultado 1.782. Lo vuelvo a copiar aquí, vuelvo a sumarles la amplitud, que es 0.074, y me da 1.856. Sumo nuevamente los 0.74. Primero voy a copiar este valor. Ahora sí, lo sumo y me da como resultado el límite superior. Entonces está cuadrando, ¿no? Tenemos el valor mínimo, el valor máximo y tenemos los 5 intervalos. Entonces estas estaturas van a quedar distribuidas en estos 5 intervalos, ¿no? Ya hemos calculado aquí, son 5. Ahora, para calcular esto, si es que algunos se confunden, pueden utilizar una regla, o trazar una línea y comenzar en 1.56 hasta llegar al 1.93. Recordemos, todo esto está en metros y aquí va a tener 5 intervalos.
comenzando desde 1.56, perdón, 1.634, 1.708, 1.782 y 1.856. No es necesario que copien esto en el cuaderno, solamente es para entender esto de los intervalos. Y por ejemplo, 1.60 está a la izquierda o a la derecha del 1.634 y el 1.60 está a la izquierda. No puede ser mayor 1.60 que 1.634. Entonces está aquí donde está el primer intervalo, ¿no? Segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces 1.60 está en el primero. 1.93 está en el segundo, en el quinto, perdón, ¿no? Porque no hay más. 1.72 es mayor que 1.708, pero no mayor que 1.782. Entonces, 1.72 está aquí en el tercero. 1.75 también está en el tercero. 1.70 está en el segundo. 1.62 está en el primero. 1.57 está en el primero. 1.56 también está en el primero porque no hay más, ¿no? Aquí en 1.56 no hay más no hay más intervalos, entonces está en el primero. 1.70 ya vimos que está en el segundo. 1.80, si nos fijamos, está en el cuarto, porque 1.80 no puede ser mayor que 1.856, entonces está por aquí, ¿no? Está en el cuarto. 1.75 está en el 3. De nuevo, 1.80 está en el cuarto. 1.59 no es mayor que 1.634, entonces está en el primero. 1.80. 1.80 está aquí en el cuarto, ya vimos también este. 1.58 en el primero y 1.82 no le supera este número, entonces está en el cuarto igual. Volviendo aquí a los rangos, ¿cuántos son del primer rango? Vamos a contar cuántos unos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Cuántos 2 hay? ¿No? ¿Cuántos pertenecen al segundo intervalo? Está 1, 2, solo hay 2. ¿Cuántos pertenecen al tercero? Aquí tenemos 1, 2, 3. Ahora, ¿cuántos pertenecen al cuarto? Vamos a contar. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Son 4. ¿Y cuántos pertenecen al 5? Aquí hay 1, no hay más. 1. Si sumamos esto, aquí nos tendría que dar 16, ¿no? Porque ese es el total de mediciones de estatura que se tienen. Tenemos 6 más 2, 8, más 3, 11, más 4, 15, más 1, 16. Está cabal, ¿no? Entonces, tenemos que el rango, nuevamente, es 0.37. La diferencia entre el valor o la medición más alto menos la más baja, ¿no? Los intervalos son 5, ¿no? La cantidad de intervalos. Son 5 intervalos. Y la amplitud viene a ser la diferencia entre estos intervalos, ¿no? Que es de 0.074. Continuando, voy a volver a copiar aquí los intervalos. Después voy a necesitar la marca. A ver, voy a utilizar esta vez la J. Y la marca podría ser la X, pero como ya tengo la X arriba, voy a usar la Y es su J. La frecuencia va a ser FJ. La frecuencia acumulada, FJ, pero mayúscula. La frecuencia relativa, H minúscula, y la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Que va a ser HJ. Voy a necesitar 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5 y líneas para dividir. Recomendable usar una regla para esto. Y voy a copiar nuevamente aquí los intervalos. Teníamos el 1 de 1.56 a 1.634, 1.634 a 1.708, 1.782 a 1.856. Aquí me estoy saltando. Aquí es 708 a 1.782, aquí 1.782 a 1.856 y de 1.856 a 1.93. Bien, ahora nos sigue lo que es la marca de clase. En el caso de la marca de clase, lo que hay que hacer es calcular los promedios. Entonces, ¿cuánto es el promedio entre 1.56 y 1.634? Bien, este valor es de 1,60. Solo necesito 2 decimales. Recordar que todo esto está en metros, ¿no? También los intervalos están en metros. Entonces, aquí el promedio entre 1.634 y 1.708, y lo vamos a redondear a 2 decimales, viene a ser 1.67, después 1.775, 1.82,
Y el último 1 punto, o sea, el promedio entre 1.856 y 1.93, el promedio sería 1.89. Entonces, estas son las marcas de clase. ¿Y cuál es su frecuencia? Ya lo habíamos calculado. Tenemos que para el primero es 6, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 1. 4, 1. Estas son las frecuencias. Si verificamos, ¿no? Para ver si no hay algún error, podemos sumarlo y la suma nos va a dar 16, ¿no? Son 16 datos, por tanto, es correcto las frecuencias. Ahora, para calcular la frecuencia acumulada, el primero siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada siempre va a ser igual a la absoluta 6, ¿no? Iguales. A partir del segundo ya modifica porque a este 6 hay que sumarle este 2, entonces nos da 8. Y a este 8 hay que sumarle este 3 que nos va a dar 11. Y a este 11 hay que sumarle este 4 que nos va a dar 15. Y a este 15 hay que sumarle este 1 que nos va a dar 16. El valor final va a coincidir, ¿no? con la suma de las frecuencias absolutas. Ahora, para calcular la frecuencia relativa debemos dividir este 6 entre este 16. Entonces 6 dividido entre 16, perdón, este 6. 6 dividido entre 16 es 0.38. 2 dividido entre 16 es 0.13. 3 dividido entre 16, 0.19. 4 dividido entre 16, 0.25. Y 1 dividido entre 16, 0.06. Ahora la suma debería dar un valor aproximado a 1 y si sumamos esto nos va a dar 1.01. Eso es por no tomar todos los decimales, pero está bastante cercano al 1, por lo que vamos a tomarlo como correcto. Si esto se hubiera excedido en más de 3 centésimos, ya podríamos haberlo tomado como un error y verificar nuevamente, ¿no? Todas las divisiones, ¿no? De todas formas podemos verificarlo y está todo correcto, solo que por el redondeo es que nos da esto a la suma, ¿no? 1.01. Ahora, de nuevo la frecuencia relativa acumulada, esta vez similar a la otra frecuencia acumulada. El primero va a ser igual a la frecuencia relativa, 0.38. Y a este 0.38 le tengo que sumar 0.13 y vamos a obtener 0.51. A este 0.51 le sumo 0.19 y obtenemos 0.70. Este 0.70 le sumamos 0.25 y nos va a dar 0.95. Y a este 0.95 le vamos a sumar el 0.06 y esto se va a exceder y nos va a dar 1.01, ¿no? Sin embargo, sabemos que esto debería dar 1, así que ahí lo voy a dejar en 1 porque ese es el valor que debería darnos. Es por el error del redondeo es que se excede. Ahora, para calcular lo que es la media aritmética, la varianza y el coeficiente de variación, es necesario agregar otras columnas, por ejemplo, multiplicar las marcas de clase, que es y, j, por la frecuencia. Después tenemos que restar la marca de clase menos la media aritmética, que es y, con la barrita arriba. Y luego tenemos que elevar este valor al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia. O sea, tenemos que calcular lo siguiente. Este valor que ya lo habríamos calculado en la columna anterior, habría que elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia. Para agregarlo aquí en la tabla vamos a dividirlo en columnas y comenzar a calcular aquí el primero, que es y sub j por f sub j, ¿no? O sea, la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es 1.60 por 6, 9.6, después 1.67 por 2, 3.34, 1.75 por 3, 5.25, 1.82 por 4, 7.28 y 1.89 por 1, 1.89. Pasamos a sumar todos estos datos y nos va a dar 27.36. Ahora, para calcular la media aritmética, esto va a ser igual a la sumatoria de y sub j por f sub j dividido entre n. Esto va a ser igual, reemplazando el de arriba, es la sumatoria que nos da 27.36. Y el de abajo, que n sabemos que es 16, nos va a dar esta división igual a 1.71. Sabemos que eso está en metros, entonces 1.71 metros. Esa es la media aritmética. Y si verificamos con el anterior resultado, bueno, el anterior resultado está en el anterior video, así que es el mismo, ¿no? Es una coincidencia, podía haber variado un poco. Entonces también nos da 1.71 metros la media aritmética. Y ahora debemos restar aquí a las marcas de clase la media aritmética, ¿no? O sea,
Aquí dice 1,60 menos 1,71. Eso nos da un resultado de menos 0,11. A ver de nuevo, 1,67 menos 1,71 nos va a dar como resultado menos negativo 0,04. 1,75 menos 1,71, esta vez positivo 0,04. 1,82 menos 1,71, 0,11. Y 1,89 menos 1,71, 0,18. No necesitamos calcular la sumatoria de este valor, simplemente tenemos que elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia absoluta, ¿no? En este caso 6, o sea, menos 0,11 elevado al cuadrado va a ser un valor positivo, ¿no? Por más que sea negativo aquí, todo valor negativo elevado al cuadrado se convierte en positivo. Y si fuera positivo, también el resultado sería positivo. Entonces ya nos olvidamos prácticamente del signo, porque todos estos valores van a ser positivos aquí al ser elevados al cuadrado. Y luego multiplicarse por la frecuencia absoluta. A ver, menos 0,11 al cuadrado por 6 es 0,0726. Voy a usar 4 decimales porque aquí al elevarse al cuadrado los números se hacen más pequeños, ¿no? Y aquí están con 2 decimales. Elevado al cuadrado tendría que usar por lo menos 4. Lo mismo ahora, menos 0,04 elevado al cuadrado y multiplicado por 2. Me va a dar 0,0032. El otro, 0,04 elevado al cuadrado. Y por 3 me va a dar 0,0048. 0,11 elevado al cuadrado y multiplicado por 4 me va a dar 0,0484. Y 0,18 elevado al cuadrado y multiplicado por 1 me va a dar 0,0324. Ahora debo calcular la suma de estos 5 números. ¿Cuánto será? Si sumamos nos va a dar 0,1614. Ahora aquí voy a escribir la fórmula de la varianza y para diferenciarlo del anterior. Este va a ser igual. Entonces la fórmula es la sumatoria de y sub j menos la media aritmética, todo elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta y dividido entre n. Si reemplazamos valores aquí arriba, esta sumatoria viene a ser este 0,1614. N sabemos que es 16 y ahora la varianza va a ser igual a, podemos utilizar 4 decimales, entonces va a ser 0,0101. Y esta es la varianza. Si queremos calcular la desviación estándar, sabemos que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,0101, que nos va a dar un total de 0,10. La desviación estándar debe llevar las unidades con las que se está trabajando, por tanto son metros. Y aquí hay que distinguirlo del anterior. Le vamos a escribir aquí la suya, porque esta es la desviación estándar de esta tabla agrupada. Si comparamos con el anterior resultado, donde la desviación estándar da 0,11 metros, entonces vemos que es bastante próximo. Por último, nos falta calcular lo que es el coeficiente de variación. Voy a ir un poco más abajo, ya no me da el espacio. Entonces, la fórmula del coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido entre la media aritmética. Reemplazando valores, tenemos que aquí arriba va 0,10 metros y abajo la media aritmética tenemos aquí, ¿no? 1,71. Por tanto, esto nos va a dar igual a ver, aquí me falta metros. Metro con metro se cancela y nos da 0,06, que sería igual a 6%, el coeficiente de variación. Espero pueda ayudarles este video. Muchas gracias.